Heme aquí con Alfonso Herrera. Poncho, qué gusto me da saludarte, bienvenido. Igualmente, Heriberto, un placer estar acá. ¿Eres rebelde? Soy, porque no sigo a los demás. ¿En qué momento de tu carrera te encuentras? Fíjate que me encuentro en un momento muy interesante, entendiendo lo que significa esto, que al final de cuentas es un espacio donde uno intenta hacer lo mejor posible adentro de un set, tratando de contar una historia de la mejor forma, haciendo equipo. Creo que al final de cuentas esa es la labor que uno tiene o que uno hace, hacer equipo y contar una historia de la mejor forma. Y me siento muy contento con los proyectos que tengo en este momento. Me siento muy agradecido también con el equipo que se ha formado, no solamente porque no solamente se trata de tú aparecer, sino también se trata de todo el equipo que hay atrás. Eso también es parte de. Entonces, eso, me siento muy bien. ¿El actor nace o se hace? Yo creo que hay compañeros que tienen un don y hay compañeros que también, conforme va pasando el tiempo, van adquiriendo herramientas y esas herramientas van haciendo oficio. Yo me considero de los segundos. Yo no quería dedicarme a la actuación, yo ni siquiera pensaba que me iba a dedicar a la actuación, ni al entretenimiento, ni a dar conciertos, a nada de eso. Yo lo que quería estudiar era aviación y poco a poco empecé a tomar unos cursos y unos talleres de teatro de manera amateur, me empezó a gustar, me invitaron a hacer una audición para una película y de ahí poco a poco continué mi carrera y aquí estoy, haciendo una entrevista contigo. Cuando mencionas conciertos, sé que hubo algunos multitudinarios en países lejanos. ¿Cuál era la experiencia al sentir esa vibración de tanta gente escuchándolos a ustedes? Es muy potente estar ante un estadio, es muy potente estar ante una masa que te va a ver, que te va a escuchar y al mismo tiempo, conforme ha pasado el tiempo, te das cuenta que también es una responsabilidad. Y he ahí lo que tú decides y cómo utilizas tú esa plataforma. Conforme ha pasado el tiempo, yo he decidido utilizar esa plataforma para tratar de hacer otro tipo de cosas. Cosas que vayan más afines a lo que yo quiero, a las cosas que a mí me gustan y a las cosas que a mí me gustan transmitir. Claro. No te propusiste ser actor ni dedicarte al entretenimiento, sin embargo lo haces y te has convertido en un actor muy destacado y en un personaje famoso. Y al hablar de fama te preguntaría si se te ha subido en algún momento la fama. Pero cuando yo regresaba a mi casa en chinga, mis padres me aterrizaban y me decían, mira, de la puerta para acá, tus responsabilidades siguen siendo las mismas. Y eso es algo que les agradezco profundamente. Porque sí, no hay ningún instructivo para asimilar, yo quisiera llamarlo mejor la atención de la gente, porque es algo muy bueno, es algo muy positivo y conforme ha pasado el tiempo me doy cuenta que es una retroalimentación muy buena, porque eso significa que tu trabajo lo estás haciendo bien. Pero cuando no hay alguien que te diga, hey, esto es un trabajo, checas tarjeta y después de que checas tarjeta te vas a tu casa y te duermes y luego al día siguiente vas y agarras un libreto, porque a mí me pagan por estudiar un libreto, entender la historia, llegar al set y hacerlo de la mejor forma. Y ya todo lo que sigue es producto de. Pero volviendo a tu pregunta, afortunadamente tuve unos padres maravillosos que cuando empezaron a ver cosas extrañas me dijeron, ¿sabes qué? La responsabilidad sigue siendo exactamente la misma de la puerta para acá. Lo que ocurra de allá para acá, más bien de aquí para allá, ya no es nuestra responsabilidad, pero entendemos que eres responsable y que lo vas a hacer de la mejor forma. Grandes dosis de ubicación por parte de tus papás. Las tuve, y sí las tuve. Sí. Sí me ubicaron, no te diría 2 o 3 veces, yo diría más bien como 4 o 5 veces. Tu papá, ¿qué tan importante ha sido en tu vida tu padre? Él me dio muchas herramientas para entender lo que significa ser equipo, lo que significa trabajar de manera ardua. Y él me dijo una vez algo que nunca lo voy a olvidar. Me dijo, mira, Alfonso, hay una clave para poder abrir todas las puertas que quieras, sin importar cuál sea la profesión. Y ese es respeto y trabajo duro. Si tú llegas a cualquier parte y respetas a la gente y trabajas duro, no hay forma de que no ocurran bien las cosas. O sea, no pueden salir mal las cosas. Claro.
Poncho, ¿cuál es el personaje que más has disfrutado interpretar? Yo creo que hay uno en particular que que creó una coyuntura muy específica, que fue el personaje de Carlos Rojo, de La Dictadura Perfecta, porque gracias a Luis Estrada, gracias a esa familia, porque es una familia, Luis Estrada, Jaime Sampietro, todas las personas que involucran ese equipo de trabajo, me dio la posibilidad de entender lo que significa abordar una historia y bordar una historia y bordar un personaje y tener el detenimiento y el estudio para poder hacerlo de la mejor forma. Y ese personaje me retó de manera muy potente, porque de repente iba al set con Damián, iba al set con Enrique Arreola, iba al set con Noé Hernández, iba al set con Dagoberto Gama, que son grandísimos actores que admiro. Y cuando yo los veía, yo decía, no, pues sí, me falta mucho. Y ese fue, creo que, el primer proyecto y personaje que realmente me retó. En Que Viva México, más allá de la ambición, de la brutal desigualdad social que hay en México, de la jocosa presentación de esa Corte de los Milagros, que es la parentela de Pancho, tu personaje. Tal cual. Hay muchos simbolismos en esa película, Tal cual. Poncho. ¿Cuáles son estos simbolismos que proyecta este filme que ha tenido tanta repercusión? Pues yo creo que es un microcosmos de lo que significa México. La familia, los diferentes eslabones que nutren este país, que son representados de manera muy ácida por estos personajes, y obviamente escrito de manera muy ácida por Luis Estrada y por Jaime Sampietro. Y al final de cuentas, esta película es un reflejo ácido, tormentoso, peligrosamente divertido de lo que nosotros somos como sociedad. Puede tener muchas lecturas esta película. Puede ser solamente como una comedia donde uno se la puede pasar muy bien, o si uno hace un análisis y uno se pone un poquito unos lentes y se pone a analizar con detenimiento a los personajes, la relación entre los personajes, puede ser escandalosamente y peligrosamente divertida. ¿Peligrosamente divertida también la realidad de México? Sí, sí. Como diría la abuela, que esa es una frase no de la abuela, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Porque al final de cuentas, y creo que esto tiene mucho que ver también con el tema deportivo. Y me llama mucho la atención, porque tú eres un periodista que yo admiro mucho y eres y no lo digo de baba de perico ni de cebollazo, eres uno de los periodistas más importantes que tiene este país, y de la misma forma en el ambiente deportivo. Y si hablamos del ambiente deportivo, en México no sabemos jugar en equipo. Esta metáfora de los cangrejos que van subiendo y que de repente te bajan, eso pasa. Eso pasa en los equipos de fútbol, eso pasa en diferentes disciplinas. Y a veces esos cangrejos no necesariamente son los mismos jugadores, pueden ser los directivos o inclusive mucho más arriba. Y eso se ve reflejado en la película. Sí. Cómo inclusive hasta miembros de tu propia familia no quieren o no disfrutan el éxito de alguien más. Sí. Y hay una frase muy específica que tiene el personaje de Damián, que es: tu fracaso es nuestra felicidad. Sí, 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 sí. Es una frase lapidaria. Lapidaria, la envidia. También existe la contraparte, Poncho, cuando hay un temblor, por ejemplo, que ahí brota de lo más profundo del mexicano un sentimiento de apoyo y solidaridad con el prójimo, ¿no? Claro. Pero tiene que llegar esas catástrofes para que eso brote, porque de lo contrario estoy de acuerdo. Muchas veces sucede lo de los cangrejos. Creo que ocurre en catástrofes o cuando un mexicano se encuentra en el extranjero. Sí. O cuando hay alcohol de por medio. Sí. Me parece que esas ecuaciones hacen que de repente aflore la exaltación nacionalismo de y la amistad, esta cosa de sí. somos. Pero ¿qué pasa cuando no hay eso? Sí, es verdad. Es complejo. Y es un obstáculo y es un impedimento para que esto funcione mejor. Hablando de deportes, ¿cuál es tu deporte favorito y cuál has practicado en tu vida? El fútbol. Yo jugué mucho tiempo fútbol desde que era niño.
Yo viví en Guadalajara muchos años y yo vivía justo atrás del Club Atlas, entonces yo iba y jugué en las inferiores, pero muy, muy inferiores del Atlas de chamaco. Entonces le tengo mucho cariño también a ese equipo. Por otro lado, le tengo mucho cariño a los Pumas, perdón. Eh, le tengo mucho cariño a los Pumas por mi padre. Mi padre estudió en la UNAM y obviamente pues esos colores me los pasó. Claro. Vuelvo al cine para preguntarte qué tan importante es la función social y crítica de la realidad que tiene el cine. Yo creo que no hay que olvidar que el cine, en primer lugar, sirve para entretener. La gente paga un boleto para ir y divertirse. Y creo que ese es el principal cometido del cine, ¿no? Llegar, entrar a una sala oscura y de repente que las luces se prendan y te puedas dejar perder en una historia. Creo que ese es el principal cometido. Si de repente en esa historia, cuando se apagan más bien cuando se prenden las luces y cuando uno sale de la sala de cine y otra película empieza a ocurrir adentro, creo que ahí hay un plus. Pero yo soy de la idea que es una herramienta de entretenimiento y tampoco hay que complicarse tanto ni intelectualizar tanto. Y creo que cuando uno deja de intelectualizar tanto las cosas es cuando las cosas se vuelven mejores y más complejas. Aunque tiene una consecuencia secundaria también, ¿no? De aprendizaje, de lección de vida, de elementos que te pueden servir al salir de la sala cinematográfica, ¿no? Como por ejemplo Rocky, recuerdo a cuánta gente no le inspiró al salir de esa sala de cine y quererse comer el mundo a puños después de ver esa película de Rocky. Claro, el famoso ojo de tigre, ¿no? El tener este ojo de tigre, de salir, comerte el mundo. Sí. Pero al final no deja de ser, claro. No deja de ser un entretenimiento, Sí, ¿no? sí. La gente va y se deja llevar por la historia y por la música y por la fotografía y por las actuaciones, pero no deja de ser entretenimiento. Otra película tuya de otro tema, la del baile de los 41. ¿Por qué se asocia la homosexualidad con el baile de los 41? Bueno, es una historia verídica en la que el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, que era, desde mi perspectiva, el príncipe de México, el que estaba destinado a ser el próximo presidente de México, tenía fiestas clandestinas con personajes importantes tanto de la política como empresarios muy importantes de la época, que no podían ser ellos mismos. Entonces hacían estas fiestas clandestinas. Cuando ocurre esta redada, agarran a 42 personas, van con el presidente de la República, le dan una lista y se da cuenta de que en esa lista estaba su yerno. Y el presidente de México dice, bueno, aquí solamente veo 41 y por eso se asocia el número 41 a la comunidad LGBT. ¿Ha cambiado México o ha mejorado en términos de aceptación de la homosexualidad? Yo creo que no. Yo creo que desafortunadamente siguen existiendo muchos prejuicios, desafortunadamente sigue siendo un país extremadamente machista y cuando salió esta película se habló mucho acerca de lo que significa México, de lo abierto que es México y yo discrepo de la apertura que tiene México. Creo que seguimos siendo, como ya lo dije, un país tremendamente machista, tremendamente prejuicioso y es increíble que esa historia ocurrió hace más de 100 años. Sí. Y 100 años después seguimos viendo situaciones lamentables, crímenes de odio. Sí. Eso. Creo que difícilmente las cosas han cambiado. Ya te preguntaba cuál es el personaje que más te ha gustado interpretar, pero ahora te pregunto cuál es la actuación que más satisfecho te ha dejado. ¿O es la misma? Es que ¿O va de la mano? Nunca quedas del todo satisfecho, Heriberto. Nunca quedas del todo satisfecho. Siempre hay maneras y formas de poderlo perfeccionar y siempre hay forma de escarbar más. Y hay trabajos donde digo, creo que lo encontré. Y de repente lo veo y lo revisito y 5 años después dije, lo pude haber hecho así. Pude haberlo explotado de esta forma. Entonces, he quedado satisfecho con muchos trabajos. Hay otros trabajos que... Te voy a contar una anécdota, y no voy a decir películas ni proyectos, pero salió de la sala de cine y me dijo, Poncho, te felicito, acabas de hacer
una de las peores películas de México. Sí, de verdad. Pero ¿sabes lo que más me gustó? La honestidad de mi cuate. Ok. Porque muchas veces toda la gente dice, no, estuvo increíble. Y al final de cuentas, pues lo que a veces necesitas es un poco de honestidad, ¿no? Claro, que te digan, claro. ¿sabes qué? Aquí no lo hiciste bien, aquí se puede perfeccionar. Creo que esa retroalimentación es la más valiosa. ¿Hay alguna otra crítica que te haya servido mucho en la vida? Aparte de ese comentario de tu amigo al salir de la película. Sí, claro. Hubo una... Yo me acuerdo que hace más de... ¿Qué será? Ay, cabrón. Es que no quiero hacer cuentas porque me espanto. Si tienes 40 años. No. hombre. Sí. Me acuerdo que fui a hacer una obra de teatro y salimos a dar una gira por la República y mi padre me acompañó. Y él vio todas las obras, de todas las funciones, tanto creo que fue en Chihuahua, luego fuimos a Torreón y fuimos a muchos otros estados. Y cuando terminó la gira, yo estaba como muy emocionado y muy satisfecho de lo que había hecho y le pregunté a mi padre, oye, ¿qué te pareció? Y mi padre me dijo, ¿quieres la verdad o quieres sentirte bien? Dije, no, quiero la verdad. Claro. Y me dio una retroalimentación muy importante que tenía que ver con tecnicismos que tenía que mejorar. Mi padre le gusta mucho el entretenimiento. Y él me fue a ver como simple espectador. Sí. Y yo agradecí mucho esa retroalimentación. Claro. Porque vuelvo a lo mismo. Eso es lo que realmente construye. Cuando tú ves tus películas, ¿en qué observas? ¿Tu gesticulación, tu tono de voz, lo que sale de adentro del personaje? Pues es que hay diferentes lecturas y yo creo que los compañeros que digan que no se ven y que solamente ven la historia es una mentira. Claro. O sea, lo primero que yo veo cuando termino un proyecto es a ver cómo quedó mi trabajo. O sea, quiero ver Claro. si lo hice bien, si lo hizo mal, si lo que yo estudié se ve reflejado, si eso funciona. Y ya después, si veo que no salieron tan mal las cosas, ya me puedo relajar y puedo verla otra vez, pero ya viendo la historia en general. Pero yo creo que lo importante, o por lo menos en mi caso, es que ese engranaje funcione. Y que funcione implica, sin intelectualizar tanto, que me haga sentir algo, que conecte, que yo empatice con el personaje. De manera visceral, de manera emotiva. Y obviamente como yo conozco el organigrama, el mapeo de la construcción de ese personaje, pues puedo tener una lectura un poquito más profunda. ¿Qué aporta la actuación a tu persona? Trabajar en equipo. Cuando tú llegas a un set como pues hay muchos elementos que si esos elementos no existieran, pues no estaríamos aquí. Y creo que cuando uno entiende que esto es un trabajo en equipo, que hay compañeros que llegan, que nos hacen el favor de switchar la cámara, que nos hacen el favor de tener el set de una manera apropiada y que nosotros también complementamos y somos parte de ese proceso, creo que uno va de gane. Y algo que he agradecido mucho es también entender qué pasa y el entendimiento que uno tiene cuando estás frente a las cámaras. Cuando estás frente a cámaras, pero también al mismo tiempo sabes qué está pasando del otro lado o tienes una idea, se hace el trabajo mucho más simple, se hace más sencillo. Poncho, ¿cuál es el actor mexicano que más has admirado en tu vida? Yo te puedo decir que Damián Alcázar. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo hice La Dictadura, él se me acercó y me dio una retroalimentación muy importante, que esa yo me la voy a quedar para siempre. Y conforme fue pasando el tiempo, yo siempre lo visitaba y sin importar que fueran proyectos que no fueran de él, yo siempre iba y le tocaba la puerta y le decía, oiga, maestro, fíjese que tengo esta duda de este personaje. ¿Le hablas de usted? Sí. A veces le digo maestro y a veces le digo Damián. Pero es una persona que admiro mucho porque tiene un entendimiento de nuestro quehacer muy profundo, pero al mismo tiempo es un buen compañero, pero al mismo tiempo es una buena persona, pero al mismo tiempo, sea cual sea en el momento que yo esté, siempre puedo recurrir a él y preguntarle. Y ha habido veces que se ha quedado conmigo 3 horas. 3 horas ayudándome a desglosar el personaje, entenderlo un poco mejor. No hace poco, yo hice una película en España y yo tenía como algunas dudas de ese personaje y él muy amablemente me dio una retroalimentación y se sentó conmigo y me apoyó. Entonces, yo le tengo mucho cariño a Damián. Maravilla. ¿Hace 3 personajes en que vive Hace México? 3 personajes. Sí. Y de manera magistral. Sí. Magistral. Los 3, el sacerdote, El sacerdote, el patriarca. el padre de familia, padre el de patriarca y el político. Y el político también, es verdad. Es verdad. Sí. ¿Y actriz mexicana?
Actriz mexicana, yo creo que Silvia Pinal. Fíjate que también Queta Labat. Queta Labat. Yo tuve la posibilidad de trabajar con Queta Labat en un proyecto de televisión y yo la veía y yo decía, es que no puedo creer, Queta pues conoció a Pedro y me contaba anécdotas de Pedro cuando era niña. Luego también te puedo decir a Betty Moreno. Betty Moreno, Betty claro. Moreno también la admiro Es mucho. hija de José De Elías José Moreno. Elías Moreno. Claro. Sí. Una familia que se ha dedicado a esto Claro. desde que tienen uso de razón. Pues sí, te puedo decir Queta Labat. Queta Labat Betty es Moreno. mamá de un periodista, de un comentarista deportivo, ¿sabías? No lo Deportivo sabía. y taurino, Pablo Carrillo. Es más, te voy a contar. Es la mamá de No, de Pablo Carrillo. no lo sabía. Sí. Te voy a contar una anécdota. En estas idas y venidas, cuando yo iba de Guadalajara a México a visitar a mi padre, un día yo de haber tenido unos 7 años, y me toca Queta Labat sentada al lado. Ah, mira. Y me empieza a contar lo que ella hacía, obviamente desde la perspectiva de una actriz que le cuenta a un niño de 7 años qué es lo que hace. Y resulta que ella hizo una telenovela que se llamaba El Ángel Blanco, que la produjo el Seguro Social. Y después yo, cuando tenía 7 años, llegué con mi papá y le dije, oye, papá, conocí a esta señora que es una actriz, que yo no sabía qué es eso y que hace programas de televisión. Y después ya mi papá me contó de este programa de televisión. Y resulta que el jefe de servicios médicos había sido el productor. Entonces como que todo cobró como que hubo una conexión muy, muy, muy interesante. Poncho, para terminar, el cine mexicano ha pasado por muchas etapas, desde la época de oro, después el tiempo aquel de las ficheras, los pocos presupuestos, películas más pensadas, más profundas también, como Canoa, por ejemplo, se me ocurre pensar. De Casals. Felipe Casals, desde luego, pero y un cine más crítico en épocas recientes, más incisivo, con otro mensaje hacia la política y hacia los que están al frente en el poder. Después de todo ese trayecto, ¿en qué momento dirías tú que se encuentra el cine mexicano? Yo creo que estamos en uno de los mejores. Esa es mi perspectiva. ¿En términos de qué? En términos de producción, estamos viendo voces de directoras increíbles, como es el caso de Michelle Garza Cervera, que hizo Huesera, como es el caso de Alejandra Márquez, que hizo Niñas Bien, y Tatiana Hueso, directoras que están haciendo algo muy importante y esas voces son muy necesarias. Claro. Entonces yo creo que estamos viviendo uno de los mejores momentos del cine mexicano, Qué bien. desde mi perspectiva. ¿Y qué planes tienes para 2024? Seguir trabajando, espero, porque ese es el mejor galardón que pueda tener un actor. Y un día un compañero tuyo me dijo, oye, Poncho, ¿cuál es el mejor premio de un actor? Pues seguir trabajando, porque tienes que estar con un ojo al gato y el otro al garabato. Entonces, pues esto no para y espero seguir trabajando. Afortunadamente hay proyectos, pero se estrena una película el próximo año de un director argentino que se llama Javier Van de Cúter. Es novela, inspirado en una novela de una escritora argentina que yo admiro mucho, que se llama Camila Sosa Villada. Y eso, por lo pronto. ¿Ya no te echas tus cascaritas? Me encantaría, pero ya la rodilla izquierda se me sale, literal. Sí. Literal, se me sale la rodilla izquierda. Tienes que reacomodar. Cuando tengo la posibilidad de ponerme una rodillera, bien apretada. Bien apretada, a veces me salen los ánimos de jugar una cáscara. Qué gusto verte, Poncho. Gracias Igualmente, por estar aquí. Heriberto, gracias. Muy amable. Que te vaya muy bien. Gracias. Heme aquí con Alfonso Herrera.